Bueno, voy a explicar un poco el avance de la fuente que estaba comentándoles el otro día. Si bien no pude avanzar lo que quise por un tema que tengo que hacer otras tareas, también estoy esperando el gabinete, ya que si no me lo traen no puedo avanzar, porque no puedo ni siquiera presentar el dispositivo, ni desarrollar el circuito impreso, porque el circuito impreso va a ser en función del tamaño del gabinete y de la forma. Así que por el momento sigo en el protoboard y en la simulación. Pero quería adelantar un poco comentándoles cómo funciona esta fuente. Y bueno, les voy a comentar. Vamos a dividir este circuito en dos etapas. La que se encuentra de aquí para abajo es la de medición, la del microcontrolador que mide las tres señales. Y de acá para arriba tenemos la fuente propiamente dicha. Esta fuente, como pueden ver, no tiene ningún transformador, ni puente de diodos, ni nada, porque en realidad es el control sobre una fuente lineal ya existente. Es decir, esto se alimenta continua con 12 volt, que en realidad es un poquito más por el valor RMS y demás. Cuando rectificamos la alterna tenemos un poco más de 12 volt. Entonces, nosotros alimentamos esto, por ejemplo, con 15 volt, para dar un ejemplo. Y tenemos, como podemos ver, ya a grandes rasgos, dos elementos de potencia, que es este transistor en base común y este regulador lineal serie, como lo pueden ver acá. Hay dos funciones principales, la primera es limitar corriente y la segunda es limitar tensión. Y esto yo sé que se puede hacer con un solo transistor y limitar en función de la corriente de sensado, pero la verdad que me lo han pedido de forma didáctica porque no es para mí este desarrollo. Y bueno, la forma más didáctica es separar en dos el circuito y que se pueda desarrollar en un laboratorio tanto el control de corriente como el control de tensión, y luego unirlos. Entonces, vamos a hablar primero del control de tensión. Es este circuito integrado que tenemos acá, que es un LM317T, un regulador de tensión positivo, con la configuración básica que vendría a ser esta parte de acá, donde tenemos una resistencia de realimentación entre la salida y el ajuste, y un potenciómetro de 5K, que es el que varía la polarización, y en función de esto va a variar la tensión de salida. Entonces, si nosotros nos olvidamos de esta parte, nosotros alimentamos el LM317, por ejemplo con 12 volt, y variamos la tensión de salida, que vamos a ver en este voltímetro. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos variar también la corriente, ya que queremos limitarla. Entonces, ¿cómo limitamos la corriente? Bueno, tenemos muchas formas de hacer limitadores de corriente. De hecho, el LM317 puede funcionar como limitador de corriente con una resistencia en serie, pero es para corrientes, para consumos bajos. No podemos consumir más de 500 mA, por ejemplo, en uno de estos sin disipador, ¿no? Entonces, lo que hacemos es usar, como tal vez habrán escuchado, por ejemplo, cuando desarman un tester y ven alguna barrita de metal, un alambre duro o algo, podemos usar la medición por el sensado mediante un shunt. Un shunt es como si fuese una resistencia de muy bajo valor, en donde circula una corriente, y esa corriente, en función de la resistencia, se puede medir por ley de Ohm la tensión, la caída de tensión. En este caso, nuestro shunt es una resistencia cerámica, esta de acá, de 4,7 ohm, en donde la corriente que fluye por esta rama alimenta la lámpara y sigue hacia la masa. Pero esta corriente, por ejemplo, un ampere, vamos a dar un ampere por ejemplo, va a atravesar la resistencia shunt, que es de 4,7 ohms. Entonces, si aplicamos ley de Ohm, tenemos que la tensión es la corriente por la resistencia. Entonces, un ampere por 4,7 ohm será 4,7 volt. O sea que entre estos dos puntos tendremos 4,7 volt. Estos dos puntos vienen acá y entran al operacional. Pero esto lo vamos a ver ahora después. En realidad, lo mejor es poner una resistencia lo más chico posible, por ejemplo 1 ohm o 0,33 ohm, algún valor más bajo. Pero bueno, yo lo estoy armando también con lo que tengo y después lo voy a mejorar en función de los componentes que me traigan, porque me han dicho que me tenían que dar también los componentes, así que voy a ver qué es lo que me van a dar, porque es una especie de una fuente que se arma en función de las cosas que están sobrando en un laboratorio, y bueno, la idea era no gastar tanto dinero y nada.
Bueno, volvemos otra vez. Entonces, yo aumento la corriente que pasa por acá y aumenta la caída de tensión en este punto. Este punto yo lo voy a medir después. Entonces, hasta ahora, si usamos solamente esta parte, tenemos un regulador de tensión positivo, que varía entre 1,2 y la tensión de entrada menos la caída en estos dos puntos. Y queremos saber la corriente. Para saber la corriente podemos o poner un amperímetro en serie, como uno acostumbra, o podemos medir la caída de tensión en esta resistencia y por ley de Ohm podemos sacar la corriente, ya que si tengo la tensión y tengo la resistencia, divido tensión sobre resistencia y me da la corriente que pasa por acá. Entonces, ahora vamos a esta parte del circuito que es el limitador de corriente. ¿Qué tenemos acá? Un transistor en base común que en realidad podría ser lo mismo que el regulador LM317, o sea, por eso es lo que yo les decía, que se podía usar un circuito integrado o un solo transistor para hacer las dos cosas. Pero bueno, me lo han pedido así y yo lo comento así. Entonces, tenemos un regulador en base común que va a variar la tensión en la salida en función de la tensión de la base menos la tensión juntura base emisor, que es de 0,7 volt. Entonces, por ejemplo, si yo tendría 5 volt en la base, a la salida tendría que tener 4,3, porque 5 menos 0,7 da 4,3 acá. Entonces, esta tensión, ¿quién la varía? Y este amplificador operacional, que cumple las veces de amplificador diferencial. O sea, está variando la tensión que genera acá en función de la variación diferencial entre lo que toma de este sensado del shunt y una tensión de referencia que tengo con este potenciómetro. ¿Por qué no es comparador? Porque si sería comparador lo que haría es subir o bajar un nivel de tensión a la salida como si fuese una onda cuadrada cuando subo o bajo de un nivel de tensión. En este caso a mí no me interesa eso, sino que yo quiero que sea lineal. Quiero que sea una recta lineal y no una señal cuadrada. Entonces lo configuro como amplificador diferencial. Y de esta forma yo tengo acá una tensión de referencia que aparte la tengo estabilizada con un Zener de 3,3 volt. O sea que el máximo es 3,3 volt. Y en la otra entrada tengo lo que sería el shunt. Entonces lo que voy a hacer básicamente es que cuando yo acá por ejemplo seteo, recién dijimos que 4,7 volt era un ampere. Yo seteo 4 volt acá, que no lo voy a poder hacer porque tengo 3,3 máximo. Pero vamos a hacerlo más fácil. Seteo 3,3 volt porque es la tensión máxima que me da el Zener. O sea, el potenciómetro hacia arriba, 3,3 volt. Bueno, entonces quiere decir que este transistor me va a drenar corriente hasta que yo supere los 3,3 volt. Cuando supere los 3,3 volt va a quedar enclavado ahí. Entonces, mientras yo no supere la corriente que me dé un sensado en este nodo de 3,3 volt, yo voy a poder seguir subiendo la tensión. Cuando yo supere los 3,3 volt, este transistor no me va a permitir más subir la tensión. Entonces, el regulador yo voy a poder seguir dándole al potenciómetro, pero no va a hacer nada, porque le puse una corriente máxima. Es decir, yo seteo con este potenciómetro, por ejemplo, 500 mA y yo voy a ir subiendo la tensión 1, 2, 3, 4, 5 volt, 6, 7 y cuando la tensión me dé, en función de la carga, un consumo de 500 mA, ya va a dejar de subir la tensión. Yo voy a poder girar el potenciómetro todo lo que quiera y no va a hacer nada, porque va a llegar al límite. Esa es una diferencia que hay entre algunas fuentes que cortan de forma por ahí más binaria, que cortan la salida como si fuese un relé, que lo desconectan, y una fuente lineal. Esto sería lineal. Entonces ahora lo otro que nos queda es saber qué tensión hay acá para saber qué tensión voy a comparar. Entonces tendría que saber esta tensión y tendría que saber esta tensión para comparar las dos y saber la corriente. Bueno, esto lo estoy haciendo con estas dos entradas del microcontrolador que me van a decir la corriente de seteo y la corriente de lectura, la de sensado. Y acá tenemos un divisor resistivo, como pueden ver, y este cable que viene por acá abajo sube acá y viene a la salida. Entonces medimos tensión, medimos corriente de sensado de salida y medimos corriente de seteo, o en realidad es tensión de seteo. Entonces con estos tres parámetros nosotros podemos saber qué tensión tenemos a la salida, qué corriente, y podemos setear un máximo de corriente. Y como un bonus le puse la medición de potencia, que es el producto entre la tensión y la corriente. Yo voy a ejecutar esto acá. Y bueno, ahí tenemos que encendió, tenemos la tensión como les mencionaba antes. Tensión leída a la salida,
la potencia, que es el producto entre la tensión y la corriente que se lee, y AS, que sería la corriente, la S de setting, sería para setear, que yo lo seteé en máximo de 208 mA, pero pueden ver que acá hay 62 mA, o sea que yo podría seguir subiendo la tensión y hasta que llegue a los 208. Cuando llegue a los 208 queda enclavado. Vamos a bajar un poco para que sea más rápido lo que yo les quiero mostrar. Por ejemplo, vamos a bajar a setearlo a ver, 100 mA, por ejemplo. Y ahora yo lo que voy a hacer es subir este potenciómetro de acá para dar más tensión en la salida hasta que llegue a los 100 mA. Fíjense en que esta es la tensión que va subiendo y fíjense que la corriente va a ir subiendo también, porque yo alimento con más tensión la carga. Entonces sigo subiendo y debería llegar a 100 y enclavar ahí. 100. Bueno, ahí ya sigo dándole al potenciómetro y no hace nada. Así que lo que quiere decir es que llegó al 100 y este transistor me limitó, mediante el amplificador operacional, me limitó para que yo no pueda seguir drenando tensión. Entonces, acá tenemos el máximo de 100 mA, el seteado, que yo le dije 100 mA, la tensión, que fíjense que tampoco subió, porque obviamente no va a subir porque hay un consumo que está realizando una caída de tensión, y la potencia, que es el producto entre 10.19 y 0.1 mA. Entonces, como pueden ver, acá tenemos también, qué sé yo, un voltímetro que marca 10,2 volt. Bueno, acá tenemos 10,19, más o menos así. Yo les voy a explicar ahora el programa que realicé para este microcontrolador, que podemos verlo acá. Voy a poner acá, voy a agrandar un poquito. Ahí está bien. Bueno, tenemos lo primero, como siempre, el encabezado donde definimos el microcontrolador, definimos la resolución del ADC, que es de 8 bits, el oscilador, que en este caso es interno, de 4 MHz, y acá tenemos una librería para controlar el LCD. Configuraciones para elegir los canales del ADC, canal 0, 1 y 2. Le decimos que la referencia va a ser entre masa y VDD, o sea, entre 0 y 5 volt. Definimos la frecuencia del oscilador para el muestreo, que es el clock dividido en 2. Bueno, esto no es necesario, el SPI va a estar desconectado. Bueno, tenemos que definir, por ejemplo, el timer, que es lo que va a usar también para el oscilador. Pero bueno, estas son configuraciones que no vienen al caso. Tenemos, lo primero que leemos acá es un LCD init, que esto lo que hace es borrar la pantalla. Tenemos acá un Go2XI, que lo que hace es posicionar el cursor en el renglón X y X en el renglón X e Y, que sería 1 y 1, o sea, en el primer renglón, el primer carácter de la izquierda. Y ponemos acá, bueno, esto es un chivo que metí yo, pero se lo pueden sacar y poner lo que quieran, o no poner nada. Que dice fuente, el GPL, acá ponemos en el renglón de abajo, en el segundo renglón, encendiendo, y un delay de 1 segundo. Que esto es porque nos muestra como un saludo y después de 1 segundo vuelve a borrar, acá hay un LCD init, vuelve a borrar la pantalla y empieza nuestro programa. Entonces, venimos acá y este es nuestro programa completo. Entonces, seteamos variables, entero de 8 bits, seteamos variables float, estos son float porque necesitamos movernos con coma. Y tenemos el ciclo principal, el while true, donde vamos a generar todo el programa. Tenemos entre estas primeras 4 líneas un canal ADC, otro canal ADC y otro canal ADC. Fíjense que dice ADC Channel 0, ADC Channel 1 y 2 que están acá. Estos son los 3 canales que usamos. Delay de 10 microsegundos es lo que demora la conversión. Es un valor que debemos poner para que no se generen lecturas erráticas. Entonces ponemos un delay de 10 microsegundos entre la lectura del canal. Ponemos acá read ADC, es la función que nos devuelve el valor que lee. Lo movemos a esta variable. Y ahora realizamos una cuenta que va a ser el valor que leímos recién, que recuerden que va entre 0 y 255 porque está en 8 bits, multiplicado por 5, que son los 5 volts de la fuente, dividido por 255, nos va a dar un valor de tensión. Y esto lo estoy dividiendo por 4,7. ¿Qué es 4,7? 4,7 es una constante, porque recuerden que yo esto lo estoy midiendo, este es current set. Current set es el potenciómetro que yo giro para setear el límite. O sea que esto es lo que estoy leyendo en la entrada del amplificador operacional. Yo tengo que acondicionar esta señal. O sea, si yo no le pondría el 4,7, esto va a leer de 0 a 5 volt. Entonces a mí no me sirve por el valor de tensión que estoy manejando, que es más bajo. Por eso tenemos que poner tenemos que reacondicionar esta señal con alguna constante. Bueno, seguimos con el otro canal. Esta es la corriente de sensado, la que sale de la resistencia de 4,7 ohm.
Otra vez lo mismo, otra vez el mismo parámetro, leemos otra vez con la misma constante, porque recuerden que son dos valores que tienen que ser iguales. Y acá tenemos el último, que es la lectura de la tensión, donde leemos otra vez el canal ADC, la variable voltaje, otra de los 5 volts sobre lo que lee el ADC, dividido 55. Y acá hay un 3,2. El 3,2 es porque recuerden que teníamos un divisor resistivo. Acá, este divisor resistivo que tenemos acá, es porque nosotros recuerden que no podemos ingresar con más de 5 volts al micro, porque lo quemamos. Entonces, como la fuente puede superar los 5 volts a la salida, tenemos que meter un divisor resistivo. Entonces, venimos acá, hacemos el cálculo, y bueno, una vez que tenemos los 3 canales ya con la lectura realizada, podemos venir acá y hacer esta ecuación que es power, o sea, yo le puse potencia, voltaje por corriente. O sea, tomo la tensión, la corriente, la multiplico y saco la potencia. Ahora nos posicionamos en el renglón 1, otra vez del LCD, con el primer carácter. Y lo que tenemos que hacer es mostrar, como tenemos acá, la tensión y la potencia, que es lo que se veía a la izquierda y a la derecha. Definimos, esto es una máscara para el valor, la tensión, y acá tenemos cómo nos va a mostrar, que es una variable float, que va a mostrar dos números a la izquierda y dos decimales a la derecha. Acá en la potencia nos va a mostrar float también, un número a la izquierda y dos decimales a la derecha. Y acá tenemos, fíjense en que hay un if. Este if pregunta si el voltaje es mayor a 9,9 volt. Esto está hecho porque si ya son 10 volt necesito un dígito más y tendría que correr el espacio que hay acá en el medio. Por eso vengo acá y hay dos espacios, como se puede ver. O sea, mientras sea menor de 10, puedo tener dos espacios acá en el medio. Cuando sea mayor a 10 voy a tener que tener un solo espacio porque no me entra en el display porque es de 16 caracteres. Entonces ahora venimos un poquito más abajo y tenemos el segundo renglón donde mostramos la corriente con 3 decimales, como podemos ver acá, es un float de 3 decimales, y la corriente AS que es seteo, que también es de 3 decimales. Esto no lo corremos porque no vamos a pasar de 1 ampere, así que no hay necesidad. Esta fuente es muy acotada en lo que es prestaciones porque no se requiere tampoco, o sea, es para un laboratorio donde se va a usar con circuitos digitales, microcontroladores y demás. Por ende no se necesita tampoco que maneje cargas, qué sé yo, motores y demás cosas. Pero bueno, este es el programa, que es muy sencillo, pero tenía que mostrarles cómo funciona. Bueno, acá tenemos el circuito otra vez y yo les voy a mostrar en protoboard cómo funciona. Bueno, acá tenemos lo que vendría a ser el LCD. Acá está el microcontrolador, acá hay un capacitor bastante grande que es para el filtrado del ripple de la fuente, porque no es muy buena. Este es un potenciómetro para el contraste del LCD. Más acá tenemos el M317, como se los comentaba antes, el TIP 31C, y tenemos el potenciómetro que maneja el M317, y acá tenemos, acá abajo no sé si se llega a ver, el M358, que es el operacional, que tiene acá el potenciómetro que controla lo que sería la corriente, con el diodo Zener de 3,3 volt. Tenemos la resistencia cerámica que dijimos que era de 4,7 ohm. Y bueno, esto es un LED que voy a probar ahora para que vean cómo funciona. Así que voy a prender, espero que no explote nada. Ahí está, estaba el saludo y ahí empezó. Vamos a ver si se ve un poquito. Ahí está. Bueno, está el mínimo que es 1.19 volt. Y como pueden ver, corriente y lo demás está en cero. Yo lo que voy a hacer es poner la carga resistiva, que va a ser un LED. Acá esta lámpara LED que está ahí. No sé si la puse al derecho o al revés, así que ya me voy a dar cuenta. Voy a setearle corriente, como pueden ver, 50 mA. Le dejé ahí para setear. Y con este le voy a empezar a dar tensión. Como pueden ver a la izquierda, varía 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.5. Me parece que puse la lámpara al revés porque ya algo tendría que haber hecho. Ah, no, ahí está. Ahí está encendiendo los LED de abajo. Voy a seguir subiendo y enciendo un poco más. Ya estamos en 5,64 volt. 7, 80, 790. Pueden ver que el amperímetro de la izquierda acá abajo está en 25 mA. Vamos a subir un poquito más. Yo recuerden que le puse un límite de 50 mA. Y llegamos a los 50. 41, 45, 50 mA. Estamos en 390 miliwatt y 8.69
8.63, 69 volt. Si yo empiezo a bajar el seteo de la corriente, debería bajarme también la corriente de acá, por ende la tensión, porque la caída es menor. Vamos a empezar a bajar, y como pueden ver, bajan todos los parámetros juntos. Bajó a 8,8 volt, a 29 mA, y acá bajó a .23 watt. Bueno, la lámpara, como se pueden ver, está encendida. Yo sigo subiendo el potenciómetro y no hace nada, como se puede ver. Bueno, ahí bajó porque bajé de los 29 mA, de los 25, perdón. Pero, como pueden ver, yo sigo subiendo y no hace nada, que es lo que les comentaba antes. Ahora yo le voy a dar un poco más de corriente. Ahí está, con este potenciómetro, y ahí sí subió. Entonces, sigo dándole. Y bueno, me parece que ya llegamos al límite de esta fuentecita. Pero, como pueden ver, yo le doy la corriente, yo ahí le puse 367 mA, que no tiene sentido porque es más de lo que necesita el LED. Pero, como para que no tenga límite sería, ¿no? Ahí voy bajando. Ahí está bajando, sigue bajando, sigue bajando. Ahora vamos a exigir un poco esto. Vamos a bajar acá. La corriente, vamos a exigir un poquito. Sacar este LED. Vamos a meter esta lamparita que es de auto. Esto habría que hacerlo con disipador, pero bueno, cosas que pasan. Como pueden ver, 0.22 volt, o sea, es casi un corto para la pobre fuente. Y el potenciómetro a la derecha que estoy girando no me da ni pelota, claramente. Así que voy a subir un poco la corriente. Ahí ven cómo sube la tensión, porque la caída aumenta. Vamos a darle 5 volt, por ejemplo. Y ahí le subo un poco más la tensión. Vamos a dejarlo, no sé, para que no se prenda fuego, en 250 mA. 250 mA, 250 mA, 5.85 volt. Eso es lo que nos da. Ahora yo voy a bajar. Ahí estamos. Bajamos a 2.5 volt, 179 mA, casi medio watt. Vamos a hacer que suba a medio watt. A ver. Bueno, se me escapa el potenciómetro. Tendría que tener un ajuste fino para que no esté así tan... Bueno, supongamos que estamos... Ahí está. Medio watt. Tenemos 2.7 volt y 183 mA. Ahí está la lamparita que no enciende casi nada, pero bueno. Vamos a hacer así para no quemar los integrados y transistores porque esto está... sin disipar, sí, están un poco tibios, así que bueno. Esto les quería mostrar y cuando tenga el gabinete voy a hacer el circuito impreso para adecuarlo al tamaño. Y después voy a presentar esto para que quede mejor. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en otro video. Chao.